a mí me han pedido que le hable un poco de la aparición, esa que explicaba Keiter ahora, que le explicó Martín Len, la aparición a los 11, que es aquel mismo día, al atardecer, Jesús que entra con la puerta cerrada, y esta aparición tiene una segunda parte, que es lo que leemos el primer domingo de Pascua, el domingo de la octava sería, que es la parte de Tomás, cuando Jesús vuelve 8 días después para encontrarse con Tomás. Ahora bien, yo quisiera preguntar, a ver qué entendemos. Supongo que todo el mundo, bien o mal, conoce esta parte. De todas formas, vamos a hacer así. Yo se la leo y entonces después le voy a hacer par de preguntas para ver si tumbamos par de, qué sé yo, de cliché, de que todo el mundo pensamos, eso es así. Y tal vez no es así si miramos bien la escritura. Vamos a leer la aparición a Tomás. Bueno, Cristo se ha aparecido a los 11 y dice que Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás y dijo, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús, porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Entonces, bien, ahora yo a todos ustedes quisiera hacerle una pregunta. Abran los micrófonos. A ver, ¿cuál es el pecado de Tomás? A ver si alguno de ustedes se atreve a preguntarme cuál es el pecado de Tomás. Keiter, abre su micrófono. Pues la incredulidad, diría yo. La incredulidad. ¿Y dónde se ve que es la incredulidad? La duda. Pero, ¿cómo la expresa Tomás, la duda? Tomás dijo que si no veía, no creía. Si no veía, ¿qué? Que si no tocaba los huecos. Ok. ¿Seguro que es el pecado de Tomás? Lucas tiene la mano levantada. A ver. ¿Alguien más me quiere decir cuál es el pecado de Tomás? Lucas. Bien, bueno, es una pregunta que yo me he hecho. A mi entender, no hay ningún pecado ahí. Jesús. Bueno, sí, de hecho no hay ningún pecado. Decimos la falta de Tomás. ¿Cuál es? La falta, ok. Sí, Jesús les dice así, diciéndole a ellos y a nosotros que debemos creer más. Sin embargo, a mí me llama la atención lo siguiente. Cuando Jesús se le apareció antes de estar Tomás, vamos a decir a los 10, él mismo, sin nadie preguntarle, como ellos se asustaron, él mismo dijo, soy yo, miren mis llagas. O sea, él, sin ellos, bueno, no habían dicho que no creían, pero estaban asustados, obviamente, estaban cerrados, tenían miedo. Y él mismo lo dice antes de ellos preguntar, es decir, él entendía que iba a ser difícil de ellos entender lo que estaba pasando y lo dijo de una vez. Como Tomás no estaba ahí, pues no creyó. Entonces, por eso. Entonces, Tomás es un incrédulo porque pide eso, según ustedes. Patria tiene la mano levantada. Bueno, vamos a ver. Dele, Patria, le abro el micrófono. Ahora sí, Patria. El problema de Tomás es no confiar en sus hermanos de comunidad, en los demás. Muy bien.
Ok, vamos a ver. Muy bien esa respuesta. Entonces, vamos a ver la respuesta más obvia, la que todo el mundo pensamos. Ah, no, Tomás es un incrédulo, porque si no ve las manos y el costado, no cree. Pero como muy bien dijo el segundo que intervino, dijo, las manos y el costado, Cristo se la tuvo que mostrar también a los demás, para que se dieran cuenta de que ese era Jesús. Entonces, no es ese su pecado. Su pecado, como bien dicho, es que no estaba con su comunidad, no estaba en medio de la comunidad. Esto es el pecado de Tomás, porque si queremos, si lo analizamos muy humanamente, el hecho de que Tomás no estaba, habla bien de Tomás. ¿Por qué? Porque era el único que no tenía miedo. ¿A dónde estaba Tomás? Afuera, sin miedo. De hecho, Tomás, a pesar de que nosotros pensamos muchas veces por los evangelios que Pedro es el más valiente de todos los apóstoles, no es cierto. El más valiente era Tomás. Tomás era el más valiente. Lo vemos en esta ocasión, que mientras que todo el mundo está encerrado, él no está encerrado, él sale. Y lo vemos también cuando, lo hemos visto hace como no sé cuánto domingo, el domingo de Lázaro, cuando vemos que Jesús está en Galilea y tiene que bajar a donde está Lázaro, en Judea. Y le dice, no, no bajes, porque si vas ahí, te van a matar. Los judíos te la tienen jurada, te quieren matar. No vayas. Entonces es importante. Cuando Jesús dice, yo voy, Tomás dice, vamos y muramos con él. Por eso, Tomás siempre ha sido querido por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tal vez Tomás es el primero en haber entendido algo. Pedro habla muchas veces de Señor, yo daré la vida por ti, moriré por ti, yo por ti hago de todo. Y ese yo daré la vida por ti, a Jesús nunca le ha gustado. Porque Jesús nunca ha querido que nosotros diéramos la vida por él, como que si él necesitara que nosotros diéramos la vida por él. No, él que de verdad entendió la misión de Cristo y la misión de cada cristiano fue Tomás, cuando dijo, vamos y muramos, no por él, con él. Y esto es, en el fondo, el misterio pascual es esto, es entrar en la muerte y resucitar con Cristo, junto con él, no por él. Cristo no necesita que nadie dé la vida por él, sino porque la demos con él, porque además, ¿quién puede dar la vida si no es acompañado junto de la mano con Cristo? Nadie. Por eso, Tomás es el primero en entender esto. Y tal vez por eso Cristo tiene este detalle de amor con él, que en ese momento estaba desligado de su comunidad, pero no significa que estaba perdido Tomás, simplemente estaba desligado. Tal vez entonces el mayor pecado es no haber estado en el momento que Dios le tenía pensado para él. Y entonces el otro pecado, como digo, la tercera, es esto, no se fía de su comunidad. Vamos a ver, Tomás es un sospechoso en el fondo. Tomás es un mellizo. Los mellizos son aquellos que viven en simbiosis con otros. Los mellizos son aquellos de que cuando a uno se le rompe el brazo, al otro, que no tuvo ni un golpecito, le duele. Entonces, Tomás siempre ha buscado compararse con el otro. Y en esas comparaciones muchas veces se llega al sospechar del otro. Por eso Tomás es uno que siempre se compara con los demás. Y compararse con los demás siempre es equivocado. Lo mismo hace Caín con Abel. Y sabemos cómo acaba la historia, ¿verdad? En esa comparación, Dios lo eligió a él y a mí no. Caín mata a Abel. Y también tal vez un poco de esto le pasa a Tomás. Él no estaba. Entonces, como a mí Dios no me lo dijo directo, yo no me fío. Y en el fondo este pecado lo tenemos todo, porque todos quisiéramos tener un encuentro místico con el Señor. Yo quisiera que Dios se me vaya a aparecer y me diga, y muchos hasta se lo inventan, que tuvieron el encuentro con Cristo. ¿Para qué? Para que dijeran que a mí sí me apareció un día Cristo en un sueño. Pero sabemos que ya esas cosas son muy raras. No puede ser que en una parroquia de 4.000 gente haya 300 con todo eso, con sueño, yo me soñé, yo tuve una revelación. Eso no se da. Lo más probable que se dé el encuentro con el Señor como lo tuvo que tener Tomás primero, es decir,
la experiencia de los hermanos, el hecho de que hay hermanos que vivan la fe, que se encuentren con Cristo resucitado en su vida, muchas veces tiene que alimentar nuestra fe más que una experiencia mística. Me soñé a Jesucristo, o Cristo me habló. Eso es raro, eso huele feo. La iglesia, para decir que Cristo se le apareció o le habló a alguien, tiene que analizar, sospechar, y después de siglo casi, decir sí, a ese se le aparecía Cristo de verdad. ¿Por qué? Porque el diablo se puede disfrazar de Jesucristo. Por eso es muy peligroso todo eso de yo tuve una revelación, tuve el otro, porque también el diablo puede hablar por medio de eso. Y hace falta muchísimo discernimiento para ver si a ti te habló el diablo o te habló Cristo. Por eso, lo que nos quiere decir el primera parte que nos quiere decir el Señor sobre esto, es que la fe no te la alimenta una experiencia mística con Cristo, en el sentido que a ti se te aparece Cristo, sino que se da en medio de una comunidad. Es decir, ¿qué te ayuda a ti en la fe? ¿Que tú te emociones cuando comulgues? No. Es la comunidad cristiana, los hermanos, la vida de los hermanos, lo que tienen un matrimonio que se le está destruyendo y ve cómo Dios obra y ese matrimonio no se destruye, se da la reconciliación. Entonces estos hermanos que estaban en la muerte, que estaban encerrados por miedo a la muerte, te pueden decir, mira, Padre Francesco, yo he visto al Señor, pero no porque se me apareció de noche, sino porque mi matrimonio se estaba destruyendo, yo estaba en la muerte y Cristo resucitado apareció y nos sacó del miedo de vivir yo junto con esta mujer o esta mujer junto conmigo. Y al final, de dos que íbamos a separarnos, ahora somos uno. Cristo ha aparecido. Y esto es lo que forja la fe verdadera, la obra del Señor concreta en medio de nuestra vida. Un muchacho que le gustan mucho las mujeres y todo eso, y tal vez hasta tenga una vida medio desordenada sexualmente, que en un cierto momento dice, mira, el Señor se me apareció. Yo de este día en adelante he sido casto, y hasta he decidido irme al seminario. Pues ahí Dios ha aparecido, resucitado. O yo era un ladrón y yo en mi trabajo robaba siempre. Y llegó un momento que me encontré con Cristo y jamás he robado. Ahora tengo menos dinero que antes, pero estoy vivo. Antes yo estaba muerto. Y ahí es porque Cristo ha aparecido. Y en esto nosotros somos todos como Tomás. En el fondo, el testimonio de nuestros hermanos nos interesa muy poco. Y esto sí es un gran pecado. Despreciar la obra de Dios en nuestros hermanos. Luego podemos ver otra cosa, que Cristo tiene este detalle, hemos dicho, con Tomás. Y 8 días después, domingo de nuevo, porque todas las apariciones son en domingo, porque el Señor tenía que enseñarle, seguramente lo habrán dicho los demás live, enseñarle a los discípulos que Él se hacía presente en este día en particular. Él aparecía, porque al final a Cristo nunca le ha interesado volver a pasearse en la tierra con su cuerpo o volver a comerse un pescadito de Galilea como los pescaditos de Boca Chica, ¿me entiendes? No es que le interesa eso a Cristo. A Cristo lo que le interesaba es que los discípulos entendieran que de domingo Él se hacía presente. ¿Y qué pasa el domingo? Era el día de la Eucaristía. Por eso toda aparición de Cristo resucitado sirve para enseñarle a los discípulos la importancia del encuentro dominical con Él. Es decir, una vez a la semana, de forma especial, yo me hago presente en medio de la comunidad. Por esto en esas apariciones dice que Jesús está en medio de los discípulos. ¿Qué es lo que pasa con la Eucaristía? Tú vas a misa, a la Eucaristía dominical, y al medio ¿qué hay? Un altar. El centro de toda la asamblea es el altar, porque sobre ese altar se hará presente Cristo de una forma especial. Por eso Cristo se aparece 8 días después, es decir, otro domingo. Y se aparece especialmente para Tomás y para toda la comunidad, porque hemos visto que una aparición no fue suficiente para ninguno de los apóstoles, sino que tuvieron que tener muchas apariciones de varias formas. A la Magdalena, ahora en el cenáculo, 8 días después en el cenáculo, en el mar de Galilea, cuando Pedro se volvió a pescar. ¿Me entiende? Cristo tuvo que aparecer muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza muy durita. Entonces vuelve, sí, especialmente por Tomás,
pero por todos, vuelve por todos, de nuevo, para ayudar la fe de todos. Y entonces, Jesús se presenta de nuevo, dice en medio, da el mismo saludo de la paz, que ya se lo habrá explicado el padre Martín Len, la importancia de este saludo, que es este saludo de paz, que quiere decir que no es una tranquilidad burgués, sino es la capacidad también de vivir en paz en medio de las tribulaciones, no es una falta de problemas, ¿verdad? Entonces, si no es tener el Espíritu Santo, es un don ligado, conectado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no te quita los problemas, el Espíritu Santo te ayuda a enfrentar los problemas. Lo veremos ahora dentro de poco, la noche de Pentecostés, hacemos un canto bellísimo llamada Secuencia al Espíritu Santo, que dice, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, dice, en el calor tú eres refrigerio. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo no es que hace que no haya calor, no, hay calor, pero en medio del calor tú eres refrigerio. ¿Qué significa? Que no quita los problemas, sino que te ayuda y consuela en medio de los problemas que tengas. Y esta es la paz que Dios da, no como la del mundo. La paz del mundo, ¿cuál es? La paz del mundo es date 10 millones de pesos, comprate una casita en Punta Cana, frente al mar, con tu comidita resuelta, que ya tú no tengas que fregar un plato, planchar una ropita, ya todo te lo hace y tú vives en paz. No es esta la paz cristiana, es otra. Entonces, luego se aparece, da la paz y va donde Tomás y le dice, mira Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pero incrédulo ¿a qué? A lo que le dijeron sus hermanos. Es a eso que tiene que creer, a lo que le dijeron sus hermanos. Por eso Jesús hace con Tomás lo mismo que hizo con los demás discípulos. Le enseñó las manos y el costado. Entonces, a diferencia de cómo pensamos, Tomás nunca llegará a meter el dedo en el agujero, ni la mano dentro del costado. No llegará a eso. Es suficiente, todos estos signos son suficientes para él creer. Y entonces cree. Y cree y profesa su fe con esta exclamación: Señor mío y Dios mío. Nosotros, ahora en la liturgia, en muchos casos la usamos espontáneamente durante la consagración, cuando se eleva el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pues muchos dentro de la asamblea dicen, Señor mío y Dios mío. Hacen la profesión de fe. Es decir, por fin te vemos. Bonito, a mí personalmente no me va, pero bien, el que lo quiera hacer puede hacerlo, es libre de hacerlo. Y es esto, vemos en este cuerpo de Cristo, en este pan mejor, en esto que es pan, que se parece pan, pero estamos diciendo que ya no vemos el pan, vemos a Cristo. Y en este vino ya no vemos el vino, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo. Ya no es vino, sino es sangre de Cristo. Pues bien, ¿y qué es esto? Es una doble afirmación de la divinidad de Dios. Porque Señor se le decía a Dios. Entonces es como si le dijo dos veces, Dios, Dios mío. Y entonces ahí está. Ahora bien, yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿Por qué Cristo resucitado tiene llagas? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué es necesario que Cristo resucite con sus llagas? Ahí está. En la llaga ha salido por activa y pasiva. Ahí está la pregunta. Ya hablaron de eso. No, bueno, vamos a ver qué dice. Me van a responder ¿Qué bien, recuerda? entonces vengan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Levantando la mano, abrimos los micrófonos. Quien desea hablar. Iliana, Fiordalisa. Dale, Fior. Bueno, según lo que más o menos se puedo rescatar, es que el Señor resucita con las llagas para darnos muestra de todo lo que Él pasó para resucitar por nosotros. Diría yo que fue por eso, sino todo para darnos muestra de lo que Él tuvo que pasar para poder llegar a la resurrección. Una pregunta, ¿y los discípulos no lo sabían todo lo que pasó Cristo para llegar a la resurrección? ¿No estaban ahí ellos?
Supongo que sí, claro que ya estaban, pero eso es más o menos como para, porque todo lo que está escrito es para nosotros, por así decirlo. Entonces, Muy eso bien. pasó en antaños, pero nosotros no estábamos ahí. Eso como para que nosotros, por medio de la escritura, pues sepamos lo que Jesús pasó hace años atrás. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Lucas, tiene la mano levantada. Ok, es casi a ver si la pego. Dale, tranquilo. Porque dice la palabra que el cuerpo resucitará en la misma forma que estaba. Bueno, eso más o menos, porque tú te das cuenta que en todas las apariciones nadie reconoce a Jesús de primera. Nadie, ni la Magdalena dice, este jardinero, déjame yo preguntarle dónde fue que lo metió, al muerto, ahora se le aparece a los discípulos, y cuando se le aparece todo el mundo se asusta, ¿de qué será esto? Hasta que no le enseña las manos y el costado. Cuando Jesús se le aparece aquí, bueno, en el mar de Galilea, cuando le vocea a la gente que estaba en el barco, los discípulos, dice, tienen pescado, y ellos no saben quién es, hasta que no hace el signo de decirle, mira, échale red del otro lado. En ese momento se dan cuenta, pero de la primera, ninguno se da cuenta de que es Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba transformado. Entonces, pero, para ver, lo que han dicho no está mal, está bien. Yo simplemente hago alguna pregunta para hacerlo llevar donde yo quiero que lleguen. Vamos a ver, ustedes saben que este evangelio, ¿qué día lo leemos? ¿Qué domingo lo leemos? Porque esto es importante. ¿Qué día litúrgico se lee este evangelio? ¿Me saben decir? Ahí ven los liturgos de aquí. ¿Qué domingo de Pascua se lee este evangelio? Puede levantar la mano y abrimos el micrófono. Dale sin miedo. Patria. Segundo domingo de Pascua, después de la misericordia. Segundo domingo. Entonces, ¿qué Muy domingo bien. es? Repita bien. Segundo domingo de Pascua. Sería segundo en el sentido que es... No, perdón, después de la misericordia, que es el tercero, disculpe. Entonces, no, espérate, está un poco confundida. El evangelio de la Divina Misericordia es este. Este es el evangelio de la Divina Misericordia. Ah, el de las llagas. Que es el segundo en el sentido de que tenemos el domingo de Pascua, donde hacemos la vigilia y todo eso. Entonces, 8 días después es el domingo de Tomás, el domingo de la octava de Pascua, y el domingo que el Papa Juan Pablo II quiso que fuera el domingo de la Divina Misericordia. Muy bien. Vamos a ver ahora. Y esas llagas demuestran que es el mismo cuerpo que resucitó. Bien, ahora bien, esas llagas que tienen que ver con la misericordia. Vamos a ver, la Divina Misericordia y las llagas de Cristo. ¿Quién me dice? Que tienen que ver uno con otro. ¿Quién se atreve? Ah, ¿está mudo? Keiter, manda a alguien a hablar, venga, tú que eres el jefe. Yo soy el El moderador. más atrevido, mándame. Patria. Vamos, patria. Las llagas de Jesús emanó sangre, y la redención de él es porque él derramó su sangre por nosotros. Y solamente por misericordia Dios permitió que su hijo muriera. Ok, bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, Patria lo dijo bastante bien y ahora lo amplío un poco. Hemos visto que Cristo murió por nosotros, ok. Y recordamos especialmente sus llagas. Las 2 en las manos, el costado y las de los pies, porque también los pies fueron clavados y nunca nos acordamos de eso. Las llagas son 5. Las 2 manos, los 2 pies y el costado. Pues bien,
la divina misericordia. Vamos a ver, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la representación del amor que Dios nos tiene a todos nosotros. ¿Cómo nos ama Dios? Infinitamente. Bien, lo sabemos. Dios es amor y es amor infinito. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz? Murió por nosotros. Cuando, como dijo Patria, Cristo derramó por estas llagas su sangre por nosotros. ¿Qué hace la sangre derramada en la cruz? La sangre derramada en la cruz es la que nos permite, por ejemplo, que a nosotros se nos perdone los pecados. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ninguno de nosotros pudiera ir donde el padre Keiter y confesarse. Y Keiter no pudiera decirle, yo te perdono de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha muerto, la misericordia no existiera. Entonces la misericordia no pudiera perdonarte los pecados. Y perdonarte los pecados en la confesión, ¿qué es? Es hacerte entrar de nuevo ¿en qué? En otro sacramento, que es el bautismo. Porque la confesión son como unos pequeños bautismos. Es decir, como el bautismo tú entraste y fuiste limpiado, en la confesión tú entras y eres limpiado por Dios y sales limpio. Ahora bien, en el bautismo, además que limpio, ¿qué es lo que tú sales? Tú sales como nueva criatura. Es decir, ¿qué es la misericordia? Es esto, agarrar un hombre viejo y hacer que este hombre se ha hecho nuevo. Es decir, la misericordia es lo que te hace renacer. Ahora bien, los judíos esto lo tenían muy, muy, muy claro. ¿Por qué? Por ejemplo, los judíos no tienen la palabra misericordia como nosotros. Si yo digo misericordia, la nuestra viene del latín, que es miseria, miserere, cordis, corazón. Es algo que habla del corazón, dicho a la latina. Es decir, nosotros que tenemos un idioma que viene del latín, hablamos de misericordia como algo referido al corazón. El corazón de Dios que se inclina hacia la gente mísera, como tú y como yo. Y es cierto. Pero para los judíos, la misericordia no tiene que ver con el corazón, sino que tiene que ver con el útero de la mujer. Por eso, por ejemplo, si ustedes han leído alguna vez lo que llamamos el Benedictus, el himno que hace Zacarías cuando nace su hijo, Juan, y se le desata la lengua, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Han escuchado esto alguna vez? Decir, la entrañable misericordia de nuestro Dios. Que la misericordia de Dios tiene que ver con las entrañas de la mujer. Por eso Juan Pablo II decía, Dios no solo es padre, sino es también madre. ¿Por qué? Porque sí tiene entrañas, útero, de misericordia. Por esto la misericordia tiene que ver con el útero, porque cada vez que yo vengo herido, deformado, matado por el pecado, no es que Jesús me limpia. No, Jesús no me limpia. Jesús me mete de nuevo en el vientre de Dios y por este vientre misericordioso me da a luz de nuevo. Me da luz de nuevo. Me ha hecho nueva criatura. De nuevo. Por esto la misericordia es agarrar lo viejo y hacerlo nuevo. Agarrarte a ti, viejo por todos tus pecados, y hacerte nuevo. Esta es la misericordia para los judíos. Entonces, esto es lo que ha hecho Cristo. Nos ha hecho nueva criatura por su sangre. Ahora bien, ¿hay un momento en que la misericordia se acaba? Creo yo que no, ¿verdad? La misericordia de Dios nunca se acaba. Entonces, cuando Cristo resucita con sus llagas, es signo de su sacrificio, es cierto. Entonces, ¿qué significa? Significa esto, vamos a ver, nosotros en el fondo no somos misericordiosos. Ustedes han tenido experiencias de perdón y de reconciliación con alguien, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ustedes le han dicho a alguien, mira, es cierto, yo te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer? Ustedes han dicho eso. Abre los micrófonos, vamos a ver.
¿Cuántas veces ustedes, Abrimos el micrófono. nada más y decirme pregunta. sí o no, han dicho a alguien, bueno, yo te perdono, me reconcilio contigo, pero no me lo vuelvas a hacer? Si me lo vuelves a hacer, te voy a partir la cabeza. ¿Cuántas veces ustedes de Exactamente. boca o en el corazón han dicho eso? Pile veces, Dice Anilka Francisco. que sí. Oh, muy bien. ¿Eso es Parece que misericordia? pile veces. No. No, 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 no. Entonces Jesús, que es misericordioso, no es como tú y como yo, te perdona, y el perdón no es condicional. Cristo no dice, mira, yo te perdono, pero si lo vuelve a hacer, hijo de tu madre, te voy a partir. ¿A alguno Dios le ha perdonado así? Díganmelo. ¿Sí o no? Así que le perdona a No, Dios a ustedes. Ah, ok, no. bien. Entonces, ¿qué significa? Las llagas significan esto. Las llagas permanecen porque el Señor, cada vez que te perdona los pecados, no te perdona diciéndote, mira, no me lo vuelvas a hacer, como algo personal. Porque claro, Él, por ejemplo, a la mujer le dice, mira, vete y no peques más, que no te pase algo más, pero algo más grave. Pero no lo dice porque Él se ofende personalmente, sino porque el pecado daña al hombre y Dios no quiere que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. Por eso dice, mira, por favor, no peques más, por tu bien. Pero no es que Él se ofende personal. Por eso, Cristo resucita con sus llagas, porque sabe que a pesar de que a ti te perdona hoy, muy probablemente, casi seguramente, tú vuelves a pecar. Por eso el perdón de Dios es lo más grande que hay. Porque todos nosotros todos nosotros perdonamos con la condición de no me lo vuelvas a hacer. Pero Dios perdona lo que es imperdonable. Es decir, tú pecaste, Él te perdona sabiendo de que muy probablemente volverás a pecar. Y eso es casi imperdonable. Es casi imperdonable eso. ¿Cómo alguien te va a perdonar sabiendo que tú lo vuelves a hacer? Es como una mujer que el marido le pegó cuerno. Me imagino, ¿me entiende? Un hombre de 50 años con su mujer de 45, cayéndose a pedazos ya, que necesita una lipo, una cosa, y ese hombre se encontró a una muchachita de 27 que lo volvió loco y se fue a la cama con ella. ¿Le gustó al tipo? Le encantó al tipo. Mejor que su mujer, seguro, 100%. ¿Está arrepentido de ese pecado? No mucho, sabe que se ha equivocado, pero le ha gustado mucho su pecado. Entonces, ¿la mujer qué hace? Lo perdona, y imagínate que la mujer lo perdonara sabiendo de que tal vez yo te perdono hoy y el tipo mañana se levanta y vuelve donde ella. ¿Qué mujer perdona así? Ninguna, ninguna. Si la mujer sabe que el tipo se va a levantar mañana y desayuna y se va donde la otra, pues no lo perdona. Lo puede aguantar, porque hay muchas mujeres que lo aguantan y lo saben, pero no es que aman a su marido por eso, no, no, absolutamente. Sino que lo viven odiando, en el fondo lo odian, aunque siguen viviendo en la misma casa con él. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Dios te perdona de todo corazón, sabiendo que tal vez pasada la noche, tú vuelvas a pegarle cuerno. Y eso es importante, eso es el perdón de Dios. Por eso, las llagas siempre están ahí, porque Dios sabe de que estas llagas nunca se cierran, porque yo hoy derramé la sangre por Francesco y mañana casi seguramente tengo que volver a hacerlo. Seguro, porque Francesco mañana me la va a jugar. Keiter mañana me la va a jugar. Fulanito, Lucas, me la va a jugar mañana. Igual, pero yo lo perdono hoy como si él no volviera nunca a pecar. Aunque yo sé que él lo va a hacer, yo lo sé. Entonces, este perdón es un perdón que solo Dios puede dar. Por esto es el domingo de la divina misericordia, que nos recuerda que la llave de Cristo siempre están abiertas, nunca cierran, siempre están ahí presentes, porque Cristo nunca dudará hacerlo de nuevo y sabe que de nuevo tendrá que derramar su sangre por medio de esas llagas. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios es esto, es incondicional. Al contrario, es casi, perdón, lo puedo decir porque somos poca gente, casi pendeja la misericordia de Dios. ¿Qué pendejo es este que sigue prestándole cuarto a gente que lo va a desparramar? Como alguien que tú sabes que se lo va a beber los cuartos. Tú se lo puedes dar una vez, 2 veces, 3 veces, pero a la cuarta dice, mire, coño, o usted deja el vicio, o yo no le vuelvo a dar un chele, para mí se puede morir de hambre. Pues Dios no. Dios sabe que tú, con lo que Él te da, sale y te lo vuelve a beber, y te lo da todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Qué pendejo que es Dios con nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es pendejo. Dios es amor infinito. Por eso, hemos visto eso. Con Tomás Dios tiene
un amor infinito, con los discípulos tiene un amor infinito y sus llagas siempre están abiertas para nosotros. Ahora bien, ya yo tengo un chin hablando, no sé cuánto vamos a durar, yo a las 7 tengo otro live. Podemos, bueno, lo último, vamos a esto. Dice, replicó Jesús, dice, porque me has visto, has creído. Ah, perdón, otra cosa. Seguramente también porque Cristo siempre enseña él mismo las manos y el costado. Porque, como decía muy bien, todas esas apariciones están en función nuestra. ¿Quién de ustedes se le apareció Cristo y le enseñó las llagas y el costado? Ninguno. Entonces, ¿qué significa? Porque si eso pasó con los discípulos, tiene que pasar con nosotros. Entonces, cuando Cristo a ti y a mí nos presenta las manos, ¿qué se hace con las manos? Vamos a ver. ¿Qué hacen ustedes con las manos? Son las obras. Cristo, Dios, cuando se aparece en tu vida, ¿cómo se va a aparecer? Enseñándote sus obras en tu vida, las manos. Y el costado es el corazón de Dios. Dios presenta sus obras y su gran amor para contigo. Por eso esa es la forma de tú y yo alimentar nuestra fe, mirando las manos y el costado de Dios, sus obras y su gran amor para conmigo. Por esto, todos en el fondo hemos tenido una aparición con Cristo. ¿A quién Cristo no se ha aparecido, no le ha mostrado sus obras y su amor? A todos. Somos místicos todos, ¿sí? Todos somos místicos. Todos nos hemos encontrado con Cristo, pero no porque lo hemos visto en sueño, no porque estamos locos, son 3 días que no comemos y empezamos a tener alucinaciones. No es eso. Es que Dios nos ha enseñado sus obras, su amor. Y esto dentro de la iglesia, donde Tomás no estaba, pero al final donde Dios lo encontró fue junto con los discípulos. Ahí Dios enseña sus obras, contigo y con los demás. Porque eso es también importante. La obra que Dios hace con los demás también son para ti. Son para ti, no es que Dios pierde tiempo con los demás. No, 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 no. Dios obra con todo el mundo también porque la obra que Él hace con el que está a mi lado me ayuda a mí. Es una forma de yo encontrarme con Cristo. Y al final entonces dice, dichosos aquellos que no han visto y han creído. Así que no han tenido una experiencia así, me han visto, me han tocado, yo le he hablado así como a ustedes. Dichoso aquello, es decir, tú y yo, que aún sin haber visto, hemos creído. ¿Hemos creído por qué? No porque no hemos visto a Dios, porque si no vemos, no creemos. Y eso somos todos así. Y esa es la fe. La fe no es creer lo que no se ve. No, 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 no. La fe es tener una experiencia de que Dios obra en nuestra vida. Entonces, primero Dios obra, se hace ver, y entonces nosotros que lo hemos visto, creemos en Él. Esa es la fe para Israel. La esperanza es otra cosa. La esperanza es, espero lo que no veo. Bien, porque si no, no fuera esperanza. Pero la fe no. La fe se basa en la vista. Por eso muchas veces le pedimos al Señor, Señor, dame los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Porque hay que ver las obras, las manos y el costado. Necesitamos verlo. Y cuando lo vemos, creemos. Pero aquí de qué se está hablando de la forma de ver, que no es una forma física, como que ahora todo el mundo vamos a tener una alucinación y Cristo se nos aparece. No es eso. Puede ser que pase. Puede ser, vamos. Pero no es lo necesario. No es que si no pasa eso nunca creeremos. No, 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 no. Dios obra. Dios nos ama. Y ahí se va forjando día a día nuestra fe. Pues bien, ¿tiene algo que preguntar? ¿Algo más? Bien. Entonces ahora agradecemos al Padre Francesco todo esto que nos ha dicho. Ahora, como le he hecho muchas preguntas, en el momento que ustedes le hagan preguntas a él. Que se desquiten. Ahora viene el desquite. Sí, lo que pasa es que en el seminario con un profesor aprendimos el método de la mayéutica, parece. Todo, de hacer ¿El método de qué? De Sócrates. Ah, de la mayéutica. Ah, bueno. Yo quería tengo poner el a oído París. tapado, Dios mío. Ay, qué incómodo. Ahora vamos a ver preguntas. Aprovechen a la luz de lo que el Padre Francisco nos ha dicho. O también otras dudas que puedan surgir a la luz de este tema. De esta aparición a Tomás y también que al final el Padre Francisco ha hecho una alusión a la misericordia por celebrar litúrgicamente esta aparición unida a esta fiesta de la Divina Misericordia dentro de la liturgia de la Iglesia. Pregunten, pueblo santo de Dios. Dice Yesmel que todo fue claro.
O no se entendió nada, una de las dos. Puede levantar las manos, abrir el micrófono y preguntar. O si prefiere escribir en el chat las preguntas. Hola, Padre Francesco. Hola. Hola. Hola, es Ana Victoria. Las experiencias místicas, que sabemos, por ejemplo, que algunos santos la tuvieron, son experiencias destinadas a personas muy especiales. Por ejemplo, en la vida cotidiana hay personas que hablan de experiencias, que si los ángeles, que si los arcángeles, que si Jesucristo me dijo, que si Dios me habló durante mi enfermedad para que yo transmitiera este tipo de mensaje. ¿Cómo la podríamos definir? ¿Son alucinaciones? Son invenciones, mentiras, porque personalmente yo soy como Tomás en ese aspecto, extremadamente incrédula acerca de esas experiencias místicas, porque siempre me pregunto, a lo mejor de una manera egoísta, ¿y por qué tú tuviste esa experiencia mística? ¿Qué tan especial tú eres cuando yo nunca he tenido nada parecido? O sea, quisiera hablar un poquito más acerca, Padre Francesco. Mira, el discurso es muy complicado, porque primero ofendemos a alguien seguramente si te lo hago de forma cruel como quisiera hacerlo. Entonces, bien. Ahí Perdón, yo quisiera que lo haga de forma cruel y el que se ofenda. No, mira, entonces, de forma cruel, yo soy como tú. Mira, yo te digo, yo eso de que alguien viniera a decirme, ustedes saben que yo soy italiano, eso de que alguien viniera a decirme, contemplé a Dios en un bombillo, en un mime, a mí se me apareció una virgen en un campo. Yo eso lo he visto aquí en República Dominicana. Entonces, o en Italia no hay un cristiano que sirva, o es también algo muy cultural. Podría ser, primer punto. Luego, el otro es que, como decían en el chat ahí, la iglesia, seguramente hay personas a quien Dios se le apareció, pero las apariciones místicas son para poca gente, para pocos elegidos, no son para todos. Entonces, además, que no es que cuando Santa Teresa de Ávila tuvo la aparición mística, fue a decirle, dijo, mira, a mí se me apareció Cristo y todo el mundo aplaudiéndole, ay, qué bien, y qué te dijo, explícanos, tú eres una santa. No, la iglesia la persiguió a ella y a todos los místicos. Padre Pío fue muy perseguido y Padre Pío peleaba con el diablo y toda la cosa. Y la iglesia, tú tienes que discernir mucho, para decir a sí, se le apareció Dios. Porque, por ejemplo, los padres del desierto tenían apariciones de la Virgen, de Jesucristo, de los ángeles, y resultaba que era el diablo que se le aparecía, bajo la forma de la Virgen y de los ángeles. Entonces, por eso, cuando yo digo que alguien viene como yo me fío de la iglesia, no es solo que Francesco es uno que no cree en nada, ay Dios mío, el padre Francesco, porque él viene de Italia, se cree la gran vaina. No, es que la iglesia es así, la iglesia es así, es muy cuidadosa porque sabe que por ahí se puede meter el diablo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque tal vez a ti te habló el diablo, porque el diablo habla, existe y habla. Y el diablo no se te aparece con un miedo a las 3 de la mañana, moviéndote la cama. No se aparece así el diablo. El diablo se aparece diciéndole, pero tú deberías decirle al padre Keiter que la misa del jueves no es a las 6, sino a las 6:30. Vete, aconséjalo, porque él no sabe. Eres tú que sabes, porque a ti te habló Dios, a él no. ¿Me entiendes? El diablo es muy sutil. El diablo no viene a decirte, mira, levántate y mata al vecino. No hace eso el diablo. Tiene que estar muy perdido para el diablo ya hablarte así.
sino que viene muy sutilmente mandándote mensaje y todo eso. Y además otra cosa, la mayoría de las veces que vino alguien a mí personalmente a decirme, a mí se me apareció el diablo, no el diablo, a Dios, la Virgen, a mí Dios me dijo, Dios me reveló, y después tú miras su vida de fe, y hay gente que nunca tuvo valentía de casarse, convive desde hace 20 años, no se casa, no tiene una gran vida de oración, es decir, al final, ¿por qué Dios se le tuviera que aparecer a alguien que ni vida cristiana normal tiene? ¿Me entiende? Es sospechoso, es sospechoso. Porque Dios se le ha aparecido místicamente a los más grandes santos, que primero tuvieron que privarse de muchas cosas, hacer mucha abstinencia, mucha penitencia, mucha ascesis, doblegar su cuerpo. Ahora, improvisamente, Dios va y se le aparece a uno que ni vida cristiana tiene, a uno que ni comulga. Y Cristo se le va apareciendo hacia lo loco. Lo ha dicho el Papa, dijo, Cristo no es un mensajero, Cristo no es un delivery, que se aparece por todos los lados y todos los días. No, el Papa lo ha dicho, Cristo no es así. Cristo no es eso. Primero porque no es necesario. Entonces muchas veces, ¿por qué tenemos mucha gente con muchas visiones? Porque hemos creído que es necesario que Dios te hable a ti personalmente, te dé una revelación. Todo está revelado, ¿saben dónde? Aquí. Aquí. Entonces todo aquel que tenga una revelación, ahí está una Biblia por si acaso. Todo aquel que no tenga una revelación, que no esté aquí, es mentira. Es mentira. Por eso, yo tuve una revelación de tal vaina. Ya Dios se reveló. No tiene que estar revelándose por a lo loco. No tiene que hacer eso. Entonces, por eso, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento de espíritu, porque dentro de ese espíritu se puede meter el diablo. Y, sobre todo, yo lo primero que le evalúo a esa gente es la vida espiritual que tiene. Tiene una vida espiritual muy profunda, de santo, puede ser. Y sobre todo esto que lo acaba de decir al comienzo, eso es lo mismo que yo venga a decirle ahora, yo soy el Padre Francesco y soy santo. Eso no vale de nada que yo le diga que yo soy santo. Para yo ser santo de verdad, ¿qué tiene que pasar? Que yo me muera y que la iglesia diga, el Padre Francesco era santo, vamos a hacerlo santo, San Francesco. Ok, ese día yo voy a ser santo. Ese día que la iglesia dice que a la doñita fulana la Virgen se le apareció, cuando lo diga la iglesia, pues yo me lo voy a creer. ¿Que la Virgen se apareció a Lourdes? Sí, sí, porque la iglesia lo dijo. ¿La Virgen se le apareció a los 3 pastorcitos? Sí, porque la iglesia lo dijo. ¿Cristo se le aparecía a Santa Faustina Kowalska y le revelaba cosas? Sí, porque todo eso fue averiguado por la iglesia y resultó ser verdadero. Pero de que Cristo se le apareció a doña Mayra de no sé qué, si la iglesia no lo dice, pues yo soy libre de decirle, mire, usted está loca. ¿Me entiende? Pudiera yo decírselo. ¿Me entiende? Pero vamos a tener cuidado porque puede ser, pero hay que tener mucho cuidado. Como le repito, ya concluyo, porque por ahí se mete el diablo. Así que cuidado con ese deseo de tener muchas apariciones. Ah, San Felipe Neri, que ese sí era santo, se le aparecía a la Virgen. Y él tenía tanto discernimiento que él le escupía a la Virgen. Y que, ¡puh! Y la Virgen le decía, ay, pero tú tratas así a la madre de tu Señor. Y él le decía, ¡pum! ¡Pum! Y le escupía. Dice, tú eres el diablo, porque yo no soy tan santo como para que la Virgen se me apareciera. Y era el diablo que se le estaba apareciendo. Pues aprendemos de estos santos, que la iglesia nos lo da para que aprendamos. Así que, señores, si se le aparece la Virgen, primero escúpenla. Vayan a escupirla primero, porque es más probable que sea el diablo que se nos esté apareciendo que la Virgen. Y después, si ella los convence, bien. Pero primero empiecen como San Felipe Neri. Y si le dice algo a la Virgen, le dice, señores, que el Padre Francesco me ha dicho de hacer así porque San Felipe Neri hacía así. Y la Virgen te va a aplaudir si tú imitaste a alguno de sus santos. Me pasé ahí, Keiler, con eso de San Felipe Neri. No, está bien, está bien. También Padre saber Francesco, que... Ana Victoria de nuevo. Me encantó esa manera tan clara y de contestar mi pregunta. Y te iba a hacer otra pregunta, pero me quedó clara. Era cómo reconocer que es una intervención diabólica, no divina. Y
creo que la interpreté. O sea, es una cuestión de yo misma preguntarme qué tanto yo merezco No solo eso, que me no aparezca solo eso. a mí. No solo eso, porque al final, ¿quién mereciera eso? Ni Santa Teresa de Ávila mereciera eso. Es también ¿qué es lo que te revela? Como yo te decía, si en el fondo te revela algo que a ti te parece la gran cosa, pero divide la comunidad, te pone por encima de la autoridad. ¿Me entiendes? Dios nunca te mandaría a decirle, digo, mira, vete donde el Papa y dile que es un hijo de su madre. Dios nunca te mandaría a hacer eso. Nunca Dios te mandaría a hacer un acto de soberbia. Nunca Dios te mandaría a dividir. Nunca Dios te mandaría a denunciar, o mejor, a juzgar. Entonces, también, ¿qué es? Y sobre todo, Dios tampoco se te aparece para decirte algo inútil. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es? ¿Qué me dice a mí? Si te dice algo inútil, no es de Dios. No, que me dijo que yo tenía, por ejemplo, ¿me entiendes? A veces a mí me gusta cuando me dice, padre, tuve una revelación y Dios me dijo que le tenía que traer 2,000 pesos. A mí esas revelaciones me encantan, ¿me entiendes? Ojalá a todo el mundo se le apareciera a Dios y le dijera eso, que le mande 2,000 pesos al padre, ¿me entiendes? Pero vamos, ¿tú crees que Dios tiene que tal vez muchas veces hay mucha gente que se apoya en esta forma de hablar, cuando de hecho simplemente el Señor suscita? Claro que el Señor suscita. Muchas veces el Señor en la mañana te suscita, déjame llamar a fulana. Eso sí, pero no es que es una revelación, es que Dios suscita un acto de amor hacia tus hijos, suscita revísale los bolsillos a tu hija, que tal vez la está encontrando que está en algo malo. A veces el Señor te dice, mira, cambia de camino, porque por el camino te va a encontrar con un pobre que necesita 100 pesos y tú se lo das, ¿me entiendes? Pero son cosas que tú haces y punto, no porque tú tengas un chateo con Dios y Dios te dice, tú le respondes. Simplemente Dios te va guiando en el camino y tú ni cuenta te das. Dice un salmo, dice que el Señor guía a su pueblo en medio de las aguas caudalosas y no quedaba rastro de sus huellas. ¿Qué significa? Que Dios hace las cosas, Dios hace nuestra vida, pero no le interesa de que tú te des cuenta de que Él te está llevando día a día. Él no es que se la luce, no es que se la luce. Simplemente Dios te va llevando en el silencio y estando escondido detrás de las cosas. Por eso yo digo, ¿por qué ese Dios a algunos se le tiene que sopletear la cosa a lo loco cuando todo lo demás Dios nos lleva de una forma normal? Por eso. Ahora, todo puede ser, Señor. Vamos, que Dios pueda hacer eso más, ¿me entiendes? Si Dios, dicen por ahí, habló por la burra de Balaán, puede hacer eso y más. Pero vamos, ¿qué más? Esto quiero apuntar algo sobre este tema. Excelente, gracias. Nada, ahí dejan hablar Keiter ahora. Venga. Importante porque continuamente estamos escuchando esas expresiones y como dice Francesco en la última parte, muchas veces son inspiraciones. Puede ser que el Señor me inspire una obra y es una inspiración, no necesariamente una revelación. San Ignacio de Loyola tenía unos criterios muy buenos que a mí me gustan mucho de San Ignacio. Revisen la dieta de ese hermano primero, luego revisen la mente, cómo está, y luego comencemos a hablar de la revelación. Y no es porque se ponga, y además tener el contexto. Una revelación responde a unos contextos, hay situaciones, ¿qué me está diciendo? Y muchas veces vemos que gente quiere decir que Dios le dijo para lucírsela. Al que Dios le habla no busca lucírsela nunca. Desde que YouTube ve que una gente lo que se la quiere lucir, comienza a dudar de eso ya. Que ahí hay otra influencia que otra cosa. Muy bien lo que dice el padre Alberto, también el lenguaje protestante. Claro. La influencia del lenguaje protestante. Por ejemplo, Keiter, también, si leemos los libros de Padre Amort es uno de los mayores exorcistas que hubo, dice una cosa, dice muchas veces, porque no solo lo que tiene revelaciones, también tenemos un número grandísimo de endemoniados. Todo el mundo está endemoniado. Y dice Padre Amort, dice, de 100 gente que te viene endemoniada, 90 son casos de psicólogos, son locos lo que están, que expresan su locura de lo que se pudiera confundir con una posesión diabólica, pero en el fondo son locos. Hay que llevarlo al psicólogo, hay que escucharlo, darle su pastillita y se acabó. ¿Me entiende? Entonces, por también, eso, es que son cosas raras, sea la posesión demoníaca, sea el hecho que se te aparece Dios.
No, y también entiendo que en esto de la revelación hay que tener en cuenta después, hay cosas que son personales. Puede ser que tú tengas una inspiración personal y yo no tengo obligación de creer lo que tú personalmente has experimentado. Tengo obligación de creer en la revelación, la Sagrada Escritura, el magisterio, lo que la iglesia lo que la fe me pide. Porque también hay que distinguir en la historia de la iglesia, lo tenemos, de gente que de manera personal o para una comunidad X o para una experiencia X. Entonces, hay gente que quieren obligar a que el otro crea esto. Yo no tengo... Entonces, yo puedo tener 1000 experiencias de Dios y yo no puedo obligar a ninguno de ustedes a decir que tiene que ser su experiencia. Porque es lo que poco pasa con Tomás. Los discípulos le dicen la experiencia, pero él dice, bueno, yo no lo voy a creer. Entonces, es como también personalmente que muchas veces se quiere imponer estos criterios, pero es un tema apasionante que puede llevar a muchos temas por ahí de la parapsicología, de la religión, de la religiosidad popular, muchas cosas se entremezclan ahí. Bueno, Pero es que, por ejemplo, toda revelación verdadera de Dios al final ha llevado también a una persecución. Todos esos místicos han sido perseguidos. ¿Por quién? No por la gente del mundo, por la misma iglesia. Y al final, el verdadero discernimiento sobre eso se da por medio del sufrimiento. Padre Pío sufrió, Santa Teresa de Ávila sufrió, San Juan de la Cruz sufrió, Santa Catalina de Siena sufrió, todos sufrieron, diciendo, todo el mundo le decía, tú eras un loco, tú tienes que callarte, y ellos se callaban. A Padre Pío no le dejaban hacer misa en público, y él no dijo, ay, el obispo es un hijo de su madre, no, callado, y aceptaba de que la iglesia lo persiguiera. Entonces el santo es también aquel que sabe sufrir. Aquel que tuvo revelaciones, porque eso lo inventó, pues pinche el lonchín. Y en el momento que se enarbole, que diga, ¿por qué ustedes? Porque a mí sí, ustedes no. Mentira. O le habló el diablo o no le habló nadie, que es todavía más probable. pues bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Veo que tenemos varios aportes en el chat. Creo que sería más increíble si la revelación se pueden avalar con cambios de vida, testimonio y no con un puro bla, 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 dice Isolina. Sí, creo que será mayor testimonio. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta más? Exacto, eso es lo que pusieron. ¿Alguna pregunta más? Aporte. Aunque no sea sobre el tema, sobre algo que le deseo preguntar. Bueno, parece que Patria tiene la mano levantada. Dele, Patria. A mí me habían hablado, habían enseñado de las revelaciones privadas. La iglesia no obliga a los demás, ni está obligada a aceptarla, pero tampoco puede ridiculizarme, porque yo veo como que están dejando atrás mucho el sentimiento, porque una cosa es fanatismo, y una cosa es que a mí una canción en un momento determinado, que yo haya recibido el cuerpo de Cristo y yo esté sensible por cualquier situación, me imagino que eso no es hacer el ridículo. No, Patria. Mira, por ejemplo, cuando mi Dios me llamó, sentí la primera vez el llamado al sacerdocio y lloré como un niño. Ya, puede pasar. Y no es eso. Lo que queremos decir es que nuestra fe no se puede fundamentar en eso. Porque eso puede pasar una o dos veces y son sentimientos. Pero la fe no está basada en sentimiento, porque lo que tú hoy sientes, mañana no lo sientes. Eso es como la gente que se junta, somos novios, yo siento que te quiero y ahora estamos juntos. El día que yo no sienta que te quiero, no vamos a estar juntos más. Pero la fe no es así. La fe para siempre. Entonces tiene que desnudarse de esos sentimientos. A veces Dios nos concede eso y es bueno, pero no es lo que sostiene nuestra fe. Porque el día que yo entonces no vuelva ya a sentir esa emoción durante una canción o no vuelva a sentir la emoción al comulgar, ¿dónde fue mi fe? Eso es la cosa. Entonces, el peligro de tener una fe basada en eso es que llegará un día que tú la vas a perder. Y eso es el problema. No podemos dejar que la gente pierda la fe
por eso. Y la fe se basa en los hechos. Y los hechos no son sentimientos. Los hechos son cosas reales que Dios ha hecho en nuestra vida, no sentimientos. Y los sentimientos a veces acompañan, a veces no. Nosotros lo que el cristiano no es sentimentalismo, no es eso. Por eso no es cierto, no vamos a ridiculizar a nadie por eso, pero es para ti. Para ti. Si que Dios te guste particularmente un canto, te emocione, o una palabra en particular te hable, es estupendo. Es la forma de Dios actuar de una forma personal con cada uno de nosotros. Y Dios eso lo hace. El pedazo de la escritura que a mí me emociona no te emociona a ti. Pero el que te emociona a ti no me emociona a mí. ¿Quién tiene razón? Los dos. Porque Dios habla de una forma especial a cada uno. Lo que nosotros estamos hablando es algunas personas que quieren privar de que a ellos Dios le habla en favor de toda la humanidad. Entonces eso es la iglesia que tiene que decir sí o no. Todo lo demás, de que Dios a ti te diga cosas para ti, pues bien, amén. Asunto tuyo y con Dios, dichosa tú. Me parece muy importante lo que dice Patria, porque, y Francesco, unido estas dos cosas, y creo que es la experiencia de la fe. Cuando nosotros hemos entrado a la fe, entramos por esa experiencia de encuentro, y en el camino vamos madurando ese encuentro. Y lo que dice Patria, un encuentro personal mío con el Señor, en una canción, en una lectura de la Escritura, en un momento X de mi vida, tiene mucho significado y es un gran impacto. Pero, y como dice Francesco, lo que yo no puedo hacer es extrapolar este encuentro mío para que todos tengan que pasar por ahí. Lo que yo no puedo pretender es que todos tienen que sentir lo que yo siento. Porque como tú misma dices, Pati, es una experiencia personal y que es válida. Y que no puede ser ridiculizada porque es mi experiencia personal. Es mi experiencia de encuentro con el Señor. Y a través de esa experiencia yo voy madurando mi fe. Algo que dice Monseñor Liriondo, que me gusta mucho del sentimiento, dice él, no critican el sentimiento, pero comenzamos en la fe por un sentimiento, una experiencia que después se va madurando, que después se va fortaleciendo, que después se va enraizando para no vivir todo el tiempo anclada en esa. Y sabemos que muchos hermanos viven todo el tiempo en eso, en que si sintieron o no sintieron, y después van a un altar de brujería muy fácil. Entonces hay que tener en cuenta, creo yo, esta dinámica de la fe. El Padre Alberto está hablando y creo que es muy claro lo que dice, que distinguir la experiencia de Dios interna y lo que es real o no es real. Está viendo la palabra. Vamos a ver, Alberto, abre el micrófono. Está abierto. Habla. ¿Se está oyendo? Sí. Creo que esto es un tema muy interesante y sobre todo para los que somos de ambiente un poquito más carismático. Por eso creo que doña Patria enarboló la bandera. Pero creo que el otro comentario que ponía Keitel, creo que para mí la clave de todo esto es el discernimiento, desde la palabra y la obediencia a la iglesia. Y después, entonces, distinguir muy bien qué es una moción del espíritu, una revelación y qué es una experiencia interna. Hay un principio latino que dice, de interis non injuranda, del interior no juzga la iglesia, sino de las acciones. Por eso, esas experiencias privadas, personales, esas emociones, sentimientos, todas esas cosas que forman parte de la vida nuestra, unos más y otros menos, pero al fin están ahí, unos que le hacen caso y otros que no le hacen caso. Creo que al final, pues todo esto, lo que hay que ver es la autenticidad de todo esto y creo que ya quedó muy claro en la vida, en el testimonio, en el compromiso. No puede haber una revelación, una emoción, un sentimiento si no hay una vinculación a la iglesia. No me digas tú a mí que tú te vas a sentir muy emocionada el domingo que comulgaste y cuando sales de ahí pues te vas a beber tu cerveza, como que nada pasó. O te acuerdas al otro domingo cuando vuelve a la iglesia. Creo que hay que ser también esa falsa moral que muchas veces manejamos, o esa doble moral, o eso que también denunciamos mucho, ese divorcio que se da entre la fe y la vida. Entonces, creo que también hay que pensar un poquito. Es muy interesante. Yo creo que esto da, Keitel, para hacer otra programación especial. Sobre para la fe. Otro encuentro de la fe. Sobre Sí. el fenómeno religioso y cómo vivimos todo esto. Podemos analizar muy bien todos los personajes de la escritura. En el fondo, la fe, hay muchas profesiones de fe que se dan Mira, más que estoy nada muy de por acuerdo experiencia.
No, no Sí, tanto. como tú decías- Algunos tienen sentimiento, pero ningún sentimiento al final es determinante, sino que el sentimiento te lleva a una experiencia. Por ejemplo, Zaqueo recibe a Cristo, dice, lleno de alegría. Es un sentimiento. Pero al final, lo que le queda a Zaqueo es la experiencia real con Cristo, no el sentimiento de alegría que probó, sino de que él cambió vida. Lo dio todo, dice, coño, me encontré con Cristo, ¿verdad? Porque yo antes era un publicano y en cuanto lo encontré, pues mi vida cambió. Yo era un ladrón y ahora todos mis bienes lo dieron a los pobres. Abraham dice, yo estaba perdido en tierra extranjera, escuché una voz y este Dios me llevó por camino peligroso y me dio lo que yo le había pedido. Por eso la fe de Abraham, ¿qué? Es tener un hijo, no es los sentimientos, la de Abraham. Pero claro, tal vez empezó por un sentimiento, se sintió llamado, todo eso, pero al final, ¿dónde es que su fe se da? Cuando él ve que tiene a Isaac, mira, esto es lo que a mí Dios me prometió y míralo aquí, lo puede tocar, le puede acariciar el pelo, le puede dar un pecozón para ver que es real, por eso es importante. Entonces Abraham, ¿quién le podía quitar eso? Mientras alguien le podía decir, mira, tú eres un viejo loco que te inventaste de que Dios te ha llamado, pero cuando él tiene a Isaac ahí, dice, bueno, dime que esto es un invento. ¿Me entiende? Por eso la fe tiene las dos cosas, como decía Keter. Empieza con un sentimiento, pero al final tiene que ir en una obra de su hijo. Abraham también iba a sacrificar a su hijo, claro, por la fe también. Pero en serio, la fe es eso. Dios le había prometido te daré un hijo y lo hizo. Es un hecho. Por eso la fe va por hecho. Sentimientos y hechos juntos. Bien, Está bien, brevemente, otro día hablaremos porque de eso. ya el Pero me tiempo se invitan a nos escuchar, va. no a hablar. Se nos va Gianfranco o Alberto, no sé si tiene algo más que decir. 5 Gianfranco, minutos me voy. brevemente. Sí, sí, era más bien un aporte. Recuerdo que una monjita una vez me enseñó, a raíz de lo que dice el padre Alberto, de que el discernimiento, parte de forma de saber cuando algo viene o no viene de Dios, están en los frutos. A veces nos desesperamos por querer saber, eso sí es de Dios o no es de Dios, pues en los frutos siempre uno va a darse cuenta cuando las cosas vienen o no vienen de Dios. ¿Cuál es el resultado que da? Si da mayor conversión, entonces es de Dios, si no, no vino de Dios. Bien, ¿quién es que tienen ahí el iPhone, que tiene la mano levantada y después Anilka? iPhone y Anilka. Anilka. Bien, yo tengo una pregunta que me surge a raíz de algo que dijo el padre Francesco al inicio, cuando decía que Tomás bueno, que no recuerdo bien la parte, cómo lo decía, pero tenía que ver Que era valiente. que estar con él, que murió sí, con él, no por sí. él, algo así. Sí, Morir, está diciendo una cosa. morir con Cristo y no por Cristo. Por Cristo. Entonces me Sino que surge mucha... una pregunta. Sí, diga. Me surge la pregunta. Nosotros conocemos que los sacerdotes, las religiosas, entregan su vida. Entonces la pregunta es, ¿entregan su vida por Cristo o con Cristo? Ok, entonces, déjame yo corregirte. ¿Y tú, por quién la entrega la vida? ¿O solo lo religioso? Y lo que... Usted podría contestarme usted y dejemos eso para después. No, pero lo que digo, lo que no me gustó fue que tú dijiste, no, lo religioso. No, todo cristiano. No, lo que queríamos decir es esto. Vemos Sí, en yo la entiendo escritura... que somos todos, pero es con Lo relación... sé, ahora te explico. Okay. En el discurso normal, pues también yo cuando predico, digo, bueno, damos la vida por Cristo, sí, cierto. Pero tenemos que entender, cuando yo digo doy la vida por Cristo, ¿qué significa? Diga, mira, yo trabajo por un jefe, por ejemplo. Está un jefe y yo trabajo por él. Es decir, en el fondo yo no gano nada y entonces lo que yo hago va en beneficio de él. Algo de beneficio me lo dan a mí también porque me dan un salario, pero en el fondo quien gana realmente es él. Entonces, esto en el sentido de que como que nosotros damos la vida porque Dios la necesita. Es algo que él necesita y yo hago un favor a Dios dando la vida por él. No es eso. El misterio pascual no es que es entrar con Cristo. Es decir, nadie puede dar la vida si Cristo no lo acompaña. Por esto, realmente
es dar la vida junto con Cristo. Es decir, nosotros cuando decimos, yo entro en la muerte y resucito, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Pero no lo hacemos por Cristo. No lo podemos hacer para que Cristo gane algo. No, no, no. Lo hacemos junto con Cristo. Entonces, en ese sentido, yo corregía, porque además en la Escritura aparece que Pedro siempre dice, yo daré la vida por ti. Y Jesús siempre dice, no, no entendiste nada, no entendiste nada. Soy yo que la voy a dar por ti, no tú por mí, aguántate. Mientras que Tomás es el único que le dice, vamos y muramos con él. En el fondo, tú y yo hacemos Pascua. Hemos hecho Pascua hace un par de semanas, sí. Hemos hecho Pascua con Cristo. ¿Y qué es la Pascua? Es pasar de la muerte a la vida. Cristo lo hace por nosotros. Ese sí, Él lo hace por nosotros. Pero nosotros lo hacemos junto con Él. Porque si Él no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros pudiera hacerlo. ¿Me entendieron cuál es la diferencia? Aunque ya seguiremos hablando, diciendo dar la vida por Cristo, y está bien. Pero entiendan eso, que nosotros no lo hacemos para hacer un favor a Dios, porque Dios necesita. Si no, se queda pobre si tú no le das la vida por Él. No es por eso. Sino que la damos con Él, junto con Cristo, porque Él es quien nos acompaña en este sacrificio de amor. Si yo ¿Qué no más? si no me equivoco, en el prefacio 7-8 del tiempo ordinario que habla de alabanza de la creación, citando a San Agustín, dice, aunque nuestra alabanza no te engrandece, ni lo que hacemos te da gloria, San Agustín dice, al final todo lo que hacemos es en beneficio nuestro. Si yo doy la vida por Cristo, al final no es por Él, es por mí mismo. Es decir, que a nosotros... Es para mí mismo el beneficio. Entender que no le debemos nada a Dios, no le debes a Dios. No le debes. Todo lo que Dios hace por ti es para que tú te enriquezcas. Dice, Dios se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Y ahora no nos presenta la cuenta. Dice, mira, yo di la vida por ti, ahora devuélvemela. No, no es eso. Es en el sentido de que ahora Él junto con nosotros nos acompaña. Bueno, señores, yo me voy a duchar. Bien. Entonces, Padre Francesco, gracias a todos por reunirse, encontrarnos hoy. Vamos a pedir al Padre Francesco que nos dé la bendición y luego de la bendición recordar que el miércoles volvemos a encontrarnos, el miércoles con la aparición en el lago de Tiberíades. Vamos a ver toda esa aparición del lago, de la pesca y demás a las 8:30 de la noche. Francesco, gracias por invitarme y tienes una cuando pendiente ustedes para quieran y yo pueda. Tienes pendiente para hablar de la experiencia de fe. Oh, bueno, yo quería escucharla eso, que no sé mucho de eso. Pero bien, nada, ya veremos qué va a pasar, cuánto dura esta cuarentena, porque ya lo siguiente es mejor hacerlo cara a cara y no me gusta eso de las pantallas. Pues ya tú sabes que cara a cara nos encontraremos. Nada, nos encomendamos entonces a Dios, que nos ha permitido enriquecernos por medio de su palabra, enriquecernos con el encuentro el uno con el otro. La fe de cada uno alimenta la del otro, porque Él no nos ha creado para estar solos, sino en comunidad, que podamos pronto reunirnos realmente en comunidad y abrazarnos como hermanos. Por eso le agradecemos a Él y nos encomendamos a su reverenda Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.